Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom en esta bendita tarde que nos va a llevar a Shabbat. Hoy estamos con Éxodo 12, vamos a estar viendo varias cosas, entre ellas Éxodo 12, que va a ser la materia prima del programa de hoy. Va a ser Éxodo 12, un animal por cada casa. Es de esos temas que uno puede darlo con mucha shalom, con mucha quietud, con mucho aplomo, porque no depende de mi desarrollo, porque el tema es tan profundo que no bastaría con mis capacidades cognitivas y expresivas, sino que siempre dependería, para entrar en la profundidad que nos exige el tema de hoy, pues tendría que depender de ese ruaj, de ese espíritu que nos lleva toda la verdad. Entonces vamos a confiar y vamos a darlo de esa manera. Un animal por cada casa, un tema muy profundo, Éxodo 12, vamos a hablar de Pesach, vamos a hablar de la profundidad de Pesach, ¿verdad? Del pasar por alto y de cómo se tenía que ofrecer un cordero por cada casa y la repercusión y el calado profético que tiene eso. Entonces, antes, saben ustedes que nos gusta tomar nota a lo largo de esta semana, y en esta semana hemos tenido varias notas que hemos anotado. Por ejemplo, que en un ministerio que se llama RDR TV, que es un ministerio cristiano, pues uno de los predicadores, el predicador de ese ministerio RDR TV, dice, él hace los temas, por lo que yo tengo visto así, hace los temas en torno a la economía, al dinero, y tiene un tema que dice: el pecador siempre vendrá a la pobreza. Ahora, noten ustedes la ubicación sintáctico-verbal que utiliza. Dice, el pecador vendrá a la pobreza. Si vendrá es que está en ella. Claro, si dice vendrá a la pobreza es porque se considera que está él en la pobreza, ¿verdad? Entonces no se da cuenta de la situación verbal que expresa. Si dices vendrá a la pobreza, hablas neciamente porque tú te consideras en la pobreza. Bueno, ahora, en otro ministerio, ya un poco más recalcitrante, mesiánico, EMC Shalom Internacional, dicen, porque se dedican a levantar muros que el Mashiach ya ha derribado, por lo tanto grande condenación tienen, quieran ellos o no, pero eso es así, están llevando la contraria al Mashiach y van a ser notados y percibidos como adversarios, como diablos por el mismísimo Mashiach. Entonces dicen que dan a entender que para los gentiles no hay pacto, dicen ellos, para encumbrar el judío-mesianismo. Dicen que para los gentiles no hay pacto. Eso es la idea que venden a cambio, o para que la gente judaice, ¿verdad? Y entonces se acerque más y mejor a sus ministerios para apoquinar. Entonces dicen que los gentiles no tienen pacto, no hay pacto para los gentiles. Y digo yo, miren, no pueden estar más errados, porque es que resulta que desde Abraham el pacto se da a los gentiles también, por supuesto. De hecho, a los gentiles se le dio el pacto o los pactos antes que a los judíos. Porque a Abraham, ¿cómo se le llama? Incircunciso. ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los caldeos. Era caldeo, babilónico. Entonces, ¿de dónde se arranca a Abraham? De los gentiles. Pero es que para mayor inri, resulta que Shaul Pablo, ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento llamado, dice: me vuelvo a los gentiles, porque los judíos no le habían hecho caso en sus legislaciones comunitarias. Los judíos no le hicieron caso al mensaje de la buena nueva de Shaul Pablo. Entonces Shaul Pablo llega un momento que dice: bueno, como vosotros no me hacéis caso, me vuelvo a los gentiles. Claro, pero es que incluso por los Nevi'im, por los profetas, en el intermedio de esto, en el intermedio entre Abraham y Shaul Pablo, está el profeta Jeremías, que nos dice que en aquellos días haré un pacto con la casa de Efraín y con la casa de Judá, ¿verdad? Un pacto mejorado.
¿Con quién? Con la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces, ellos mismos, estos ministerios EMC Shalom, adversarios diablos, se pillan los dedos, porque luego hablan de la casa de Efraín. Pero si no reconoces que la casa de Efraín tiene el mismo pacto, que es la sangre del Mashiach, que la casa de Judá, entonces estás negando al Mashiach, a la corta o a la larga. ¿Entienden? Bueno, entonces en estos extravíos también judío-mesiánicos, pues también entra el tema de la circuncisión. Saben ustedes que, ya digo, judaizan, para que la gente judaice, enseñan de que los gentiles no tienen pacto, cuando los gentiles tienen un pacto más y mejor y más antiguo, mejor, más antiguo y más vigente, que no digo mejor que los judíos, pero vamos, que tienen un pacto mejorado con propiedades pues benéficas y benefactoras, ¿verdad? Y entonces enseñan que los gentiles no tienen pacto para que les quede más fácil judaizar, a lo que voy, ¿no? Y entonces venden la circuncisión, de que la gente se circuncide cuando se acerca a sus ministerios, y entonces ya están ahí listos con el machete y con las gasas, ¿verdad?, predispuestas para circuncidar a la gente. Ahora, ignoran mucha escritura y son muy atrevidos, porque dice en Filipenses 3:2, vamos a leerlo, se refiere no a los falsos de la circuncisión, que también los nombra, sino que hace separación, como vamos a ver en el discurso, entre los falsos de la circuncisión y la falsa circuncisión. La falsa circuncisión. De manera que como etiqueta a la circuncisión el apóstol Pablo, Shaul, ¿cómo etiqueta a la circuncisión post-Mashiach? Dice que es una falsedad, una falsa circuncisión. Porque ¿qué circuncisión ahora es la veraz? Si hay una falsa, tiene que haber una veraz. La veraz es el pacto en la sangre del Mashiach. Esa es la circuncisión del corazón. Ya no hay más derramamiento de sangre necesario, porque el derramamiento de la sangre preciosa del Mashiach, por supuesto, ya cubre todas las demandas, las soporta, ¿verdad? Y las carga. Entonces, Filipenses 3:2 nos va a decir así. Fíjense ustedes cuántas escrituras ignoran, quieren ignorar, ¿verdad? No le quieren hacer caso a estas palabras, ¿verdad? Y dice así, Filipenses 3:2, dice, guardaos de los perros. ¿Cómo? Perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. ¿En qué contexto? En este. Porque nosotros somos la circuncisión, verso 3 de ese Filipenses 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, en Ruach, servimos a Elohim y nos gloriamos en Mashiach, Yahshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley talmúdica, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor a Mashiach, ¿verdad? Y aquí está claro que habla de los de la falsa circuncisión. La falsa circuncisión. Que le está diciendo un circunciso. La falsa circuncisión. ¿Lo está diciendo quién? Un circunciso. Exactamente, exactamente. Ese dato también es importante. Está diciendo que la circuncisión falsa es la física, alguien que está circuncidado. O sea, no le da importancia a su propia circuncisión, en favor y en aras de la circuncisión del Mashiach, que es la circuncisión del corazón. Filipenses 3:3.
porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Entonces hay una falsa circuncisión, ¿verdad? Cuidaos de la falsa circuncisión. Que adoramos en el espíritu de Elohim y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no poniendo la confianza en la carne. Y eso quieren también ignorarlo. Por eso digo que grande condenación tienen, porque levantan muros y velos de carne donde el Mashiach ya dejó ahí el tajo con la afilada espada que sale de su boca. Bueno, entonces ya en otro orden de cosas, pues hemos estado viendo pues parte, por lo menos en las noticias, porque pues circulan en estos días, de los fracasos futbolísticos de las naciones, ¿verdad?, en este Mundial de Fútbol de Qatar. Y México ha vuelto a fracasar, con mucho respeto para los mexicanos, que sabemos que nos ven mucho, pero México ha vuelto a fracasar, cosa pues que nadie está libre de nada, ¿verdad? De hecho, España estuvo también eliminada en ciertos momentos durante esta fase previa, pero el caso es que México ha quedado eliminada, y lo más preocupante no es que haya quedado eliminada, sino que México, sus político-periodistas, opinólogos, lo excusan esta eliminación de México a la participación de los extranjeros en su liga. Lo achacan a que hay demasiados extranjeros en su liga y no apuestan por el producto nacional, jóvenes mexicanos. Y esto es un craso error, aparte de que es primitivo y anacrónico y incluso se podría decir hasta, no sé, endogámico e incluso clasista. Pues resulta que nosotros tenemos la experiencia aquí, yo les aporto esto a los mexicanos que quieran escuchar, que les aporto que aquí en España, a la altura del fracaso de 1992 también en los Juegos Olímpicos de Barcelona, de baloncesto, que perdieron contra Angola, quedaron eliminados en la primera fase también, y bueno, fue un fracaso rotundo en Barcelona, nada más y nada menos, en nuestros propios Juegos Olímpicos, y ya salieron voces que dijeron que el problema estaba con los extranjeros, y eso que antes solo se permitían 2 o 3 extranjeros. Menos mal que alguien inteligente, gente inteligente dentro de los organigramas esos de los clubes, juzgaron de que el problema no era que hubiera muchos extranjeros, el problema es que no se permitieran todos los extranjeros que quisieran. Y entonces lo que hicieron fue que permitieron ya a partir de a la altura de los 90, permitieron que se ficharan extranjeros y se ficharan comunitarios, ¿verdad? Y que el producto nacional tuviera que currárselo más, tuviera que trabajarlo más. ¿Qué se ganó con esto? Mayor competitividad, y que los nacionales, el producto nacional se tuvo que poner las pilas, aprender a jugar a baloncesto, porque si no los desbancaban los extranjeros y los comunitarios que venían. Y esto que redundó en la calidad del baloncesto español, y a partir de eso, en el siglo XXI, es un triunfo tras otro. Ahora mismo somos campeones del mundo y campeones europeos de baloncesto. Entonces, el antídoto al fracaso, amigos mexicanos, no está en acortar o acotar a pocos extranjeros, sino permitir el libre curso de circulación de seres humanos por todo el planeta. Eso garantiza la competitividad y el talento, porque la gente se va a esforzar más. Eso para quien quiera escucharme. Y hablando de baloncesto, pues tenemos esto, la nota exótica de humor en el día de hoy. Tenemos en un equipo uruguayo que se llama Aguada, tenemos a un entrenador que se llama Leandro Ramera. Así que, pues, no habrá poca recocha, como se dice en Colombia, cuando se refieran a su familia, la familia Ramera, ¿verdad? Entonces, también recordamos algo respecto a lo que a nosotros nos ha tocado vivir en lo que es lo étnico, que formulaba la siguiente pregunta, que te formulaban una pregunta que es que, sin conocer a la chica, en este caso gitana, por ejemplo, ¿no?,
cada uno en su comunidad. Dice, te preguntaban, ¿tú quieres a esa niña? ¿Tú quieres a esa niña? Claro, ¿cómo voy a querer a esa niña si resulta que no la conozco? Porque primero ha de ser el cariño y luego la pasión, ¿verdad? Ahora, como uno es sincero y cuando a uno le hacían esa pregunta, ¿tú quieres a esa niña? Hombre, pues físicamente está bien, es atractiva, pero resulta que no la quiero porque no la conozco. Eso es una respuesta de alguien íntegro, de alguien sincero. Y ellos se hacían la película, para casarse se hacen la película de que las quieren a las niñas. ¿Tú quieres a esa niña? Sí, sí, la quiero, pero si no la conoces. Si no la conoces. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, que si dices que la quieres sin conocerla, no te está regando bien al cerebro la sangre porque se te queda en la zona media. En la zona media. ¿Entiendes? Entonces, claro, la pregunta correcta ahí a hacerte, si no conoces a esa muchacha, la pregunta correcta hubiera sido, ¿tú quieres complacerte con esa niña? Claro, si hubieran sido sinceros también en la formulación de la pregunta. Pero no. Primero ha de ir el cariño, primero el conocer, primero el trato, más que conocer, el trato, ¿verdad? Y luego la pasión. No puede ir la pasión por delante del cariño, ¿verdad? Primero tiene que ir el cariño y luego ya, pues, tiene que acompañarse de una pasión, ¿verdad? De que te guste también, pero primero empieza por el cariño. Entonces, ese tipo de gente primero se engañaba a sí misma, ¿no? Se engañaba a sí misma porque no es amor. Esa atracción no es amor, es algo físico, es algo pasional. Es más, ¿cómo se dice esto? Hormonal, pero no es cariño. Entonces, esas formulaciones y esas hipocresías, ¿verdad?, son difíciles de comprender. Bueno, y entonces, y relacionado a esto étnico que circula por el mundo, malentendidos étnicos, resulta que en estos días me dice alguien que asiste a una reunión evangélica y un predicador famoso evangélico va y predica y entonces me dice a mí esta persona, dice, impresiona lo que le sale de la cabeza. Claro. Ahí se impresionan. ¿De qué se impresionan? No se impresionan en el argumento, en el contenido, no te sacan conversación de la palabra, del contenido de la palabra, sino que lo que les impresiona es algo que es, valga la redundancia, una impresión, una primera opinión, que es que se maravillan de lo que les sale de su cabeza, es decir, cosas que no tienen nada que ver, que no tienen a lo mejor nada que ver con la Biblia, pero que tienen mucha palabrería. Bueno, pues eso es lo que les llama la atención, la palabrería. La palabrería, lo que les sale de su cabeza, claro, les sale de su cabeza porque son imaginaciones de su corazón, ¿verdad? Y eso es lo que le gusta a la gente, las imaginaciones de los corazones, no la palabra, no el contenido, no el argumento, no la razón. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces ahora sí vamos con el tema del capítulo 12 del libro de Shemot, Éxodo, que va a ser un animal por cada casa. Antes de que se me olvide, antes de continuar, algo muy importante que quiero anunciarles a todos ustedes es que ya pueden adquirir el libro que ya está registrado de lo más vil de la tierra. Ya tienen ustedes oportunidad de conseguirlo a mi teléfono 623 44 11 42 y le digo fácilmente cómo conseguirlo, y más fácil le quedará si tienen PayPal o se abren una cuenta, que es fácil, o a mi email, que es pedro.hawk21@gmail.com, y vamos a estar leyendo semana por semana, Shabbat por Shabbat, para llamarles, porque esto es lo que consiste el llamado. El llamado es que escuchas la voz del pastor, ¿verdad? Y entonces respondes. Ese es el llamado. Entonces nosotros
haremos tocar el shofar, que es una lectura al azar de este libro, de lo más vil de la tierra, y les llamaremos la atención para que quien pertenezca a este mover del Mashiach, procurado y remitido y abrazado por el Mashiach, y vamos a estar leyendo, y quien se sienta acoplado a este ministerio y a lo que se va a tratar sucesivamente en las lecturas, pues que se incorporen a nuestro ministerio y que formen parte activa de este ministerio. Entonces, hoy vamos a estar solamente refiriendo el índice de contenido. Fíjense ustedes, índice de contenido. Capítulo 1, otredad y otroridad en el recuerdo. Capítulo 2, el ego. Capítulo 3, el ser humano. Capítulo 4, el antropos anomos o icodespotes. Capítulo 5, Madrid Matrix. Capítulo 6, Colombia 2014-2017. Capítulo 7, Tótem, ritual y sociedad. Capítulo 8, el carácter y la medicina hipocrática. Capítulo 9, la fusión musical. Capítulo 10, el coronavirus. Capítulo 11, parusía y evolución irrestricta. Capítulo 12, el sexo. ¿Verdad? Y esto es el primer adelanto que les vamos a dar. Y entonces ahora sí ya vamos con Shemot, Éxodo, Shemot, capítulo 12, un animal por cada casa. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: mientras los israelitas todavía estaban en tierra de Egipto, Yahweh les dio las siguientes instrucciones a través de Moisés y Aarón. A partir de ahora este será el primer mes del año para ustedes. El primer mes del año empezaría con Pesach, con la fiesta de Pesach. Anuncien a cada familia de Israel que el 10º día de este mes, el 10º día, de manera que el cordero tenía que ser preparado durante 4 días, dice, anuncien a cada familia de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero, se seleccionaba primero el cordero, o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa, que es el título de hoy. Si una familia es demasiado pequeña para comerse el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Como no tuvo ningún defecto, por supuesto, el cordero de los corderos, el cordero alfa, ¿verdad?, que es nuestro Mashiach, Lucas 23:4. En Lucas 23:4 dice: entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre, es decir, el cordero es sin tacha. Bien, pues siendo que Mashiach es el cordero perfecto y el cordero que quita el pecado del mundo a su debido tiempo, ¿verdad?, lo remueve, lo acumula primero y luego lo barre, ¿verdad?, que es la fase que estamos viviendo. Pero hay que notar la profundidad de la Torah en cuanto a que debía en la Torah haber un cordero o un cabrito por cada casa. Ese haber un cordero o un cabrito por cada casa lo soluciona el Mashiach, que es el cordero perfecto. Ya no hay por qué sacrificar un animal por cada casa. Sin embargo, la gente ha seguido haciéndolo. Ha sacrificado un animal por cada casa. ¿A quién? A la oveja negra de cada casa. A aquel que no ha consentido en las tropelías familiares, ¿verdad? Entonces, el que se ha llevado todos los pecados congénitos de cada casa ha sido un cordero por cada casa. Y se le ha estado sacrificando un animal por cada casa porque se ha desoído y se ha minusvalorado el sacrificio del cordero, que es el Mashiach. Entonces,
para limpiar sus conciencias, o mejor dicho, para cargar sus pecados familiares, ancestrales, han sacrificado un animal por cada casa, que ha sido, a quien han sacrificado normalmente, ha sido el hombre o la mujer más manso o más mansa que había en la casa, porque no olviden que el cordero es un animal doméstico, ¿verdad? Eso por ahí. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir desarrollando, pero hay que tener estas ideas claras. Ahora, un animal por cada casa, ese animal, al ser doméstico, es menos, digamos, menos animal en su concepto de salvajismo que aquellos que son lobos, porque ¿cómo nos envía nuestro Mashiach? Dice, como os envío como ovejas, ¿en medio de qué? En medio de lobos. Entonces, ¿quiénes han estado sacrificando o comiéndose literalmente al cordero de cada casa? Los lobos. ¿Comandados por quién? Por el macho alfa, que saben ustedes que, si no saben se lo digo, que las camadas de lobos ponen al más vejestorio y al más putrefacto del pecado, vamos, al más débil y al más cochambroso y al más sucio lo ponen delante. Al más viejo, al lobo más viejo lo ponen delante para que marque el ritmo de la camada, que es lo que hacen con el contubernio papal, ¿verdad? Entonces, pues ahí está marcada la sociedad. Han estado sacrificando, los lobos han estado comiéndose, sacrificando un animal por cada casa. No les ha bastado y han pisoteado la sangre del Mashiach, que no hacía necesario ya tanto sufrimiento en este mundo. Cuiden bien del animal seleccionado hasta la tarde del día 14, por eso digo 4 días, de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o su cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte superior del marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hierbas verdes y amargas y de pan sin levadura. Esto es hamatza, los panes sin levadura, ¿verdad? No comerán nada de la carne cruda o hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. No había que dejar nada para la mañana siguiente. Todo el cordero, todo el Mashiach había de comerse, ¿verdad? Había de comerse, había de ingerirse, había de vivirse, de pasarnos al metabolismo. Dice, estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos y ceñidos. Esto es, preparados. Lleven puestas sus sandalias y tengan sus varas en sus manos para salir deprisa. Coman deprisa, ceñidos, coman deprisa porque es el Pesach de Yahweh. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Ya saben que Pesach es pasar por alto. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo el primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en Egipto. Entonces, también se cumple un animal por cada casa, inclusive a quien no es un cordero, a quien no es manso, a quien no toma del prototipo cordero que es el Mashiach. También les acontece que son sacrificados, ¿verdad? En este caso, son heridos por el mismo brazo de Yahweh. ¿Quiénes? Los primogénitos de Egipto. Entonces nos encontramos que lo mismo han sido sacrificados la gente más bondadosa de cada familia, los más dulces de cada familia, como también la gente más nerviosa. Y por eso han sido tratados y sedados y metidos en psiquiátricos igual.
Entonces, dice, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy Yahweh, pero la sangre sobre los marcos de las puertas hará de señal para indicar las casas donde ustedes estarán. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y esa plaga de muerte no les tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar cada año. Yo no entiendo por qué la gente quiere extrapolar el Pesaj a Shabbat. ¿Y por qué quieren hacer el mismo ritual del pan y del vino para cada Shabbat? Si esto es una vez al año. Hombre, no es, por supuesto, puedes tomar pan y vino cada semana, cada Shabbat, por supuesto que sí, pero no puedes hacer, digamos, el recordatorio de Pesaj todas las semanas. No, el recordatorio de Pesaj es una vez al año. ¿Entienden? El recordatorio en cuanto a la celebración. Entonces dice, deberán celebrar como una fiesta especial para Yahweh. Esta es una instrucción eterna, dice. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día de la fiesta quiten de sus casas todo lo que contenga levadura. Ya saben que la principal levadura, ¿cuál es? La que nos mandó que nos guardáramos el Mashiach, la levadura de los fariseos. ¿Qué es el fariseísmo? Hipocresía. El primer día de la fiesta quiten de sus casas todo lo que contenga levadura. Cualquiera que ingiera pan con levadura en esos 7 días será cortado del pueblo de Israel, de manera que el hipócrita es cortado automáticamente. El primer y último día de la fiesta todo el pueblo celebrará oficialmente con toda la reunión del pueblo apartado. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, a excepción de la preparación de los alimentos. Celebren la fiesta de los panes sin levadura. Les recordará que en este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Esta fiesta será para ustedes una instrucción perpetua. Celebren ese día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo con levadura durante esa semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas instrucciones se aplican tanto a nativos israelitas como a los extranjeros que viven entre ustedes, por lo cual no se puede decir que es la fiesta de los judíos, ni las fiestas de los judíos en plural, porque resulta que aplican tanto a los israelitas como a los extranjeros, desde siempre. Durante esos 7 días no coman nada que contenga levadura, donde quiera que vivan coman únicamente pan sin levadura. ¿Cuál es el problema? Que han comido pan con levadura. Entonces, como han comido pan con levadura, que dice hipocresía, levadura de los fariseos, pues entonces ya han predicado que los extranjeros no tienen parte, que los gentiles ya no tienen parte con las fiestas bíblicas, ¿verdad? Es lo que han venido diciendo, arruinándose sus propias vidas, porque al final y a postre es que no quieren ni la fiesta. Yo sí quiero fiesta, a mí me gusta la fiesta. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y aparten un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten al animal para Pesaj. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramitas de hisopo y mójenlas en la sangre. Con el hisopo, unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del quicio de las puertas de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, Yahweh pasará por alto esa casa. No permitirá que su ángel de la muerte pase a la casa de ustedes y los hiera de muerte. Por cierto, acerca del sacrificio del cordero, escuché en esta semana, en un programa de viajes, que un marica se quejaba amargamente del arcángel Miguel, porque dice que prácticamente decía que el matar al dragón es maltrato animal. En el Apocalipsis dice, es que en el Apocalipsis pues se dedican a matar a los animales. Tremendo. Recuerden que estas instrucciones serán para ustedes una ley perpetua para ustedes y sus descendientes, y deberán, también
¿Por qué pasa eso del dragón, por cierto? Porque están programados. Como resulta que los dragones son simpáticos y dibujitos animados, para allá y para acá, y películas, y resulta que los dragones son los buenos, pues por eso. Bueno, recuerden que estas instrucciones serán para ustedes una ley perpetua para ustedes y sus descendientes y deberán obedecerlas siempre. Cuando entren en la tierra que Yahweh ha prometido darles, seguirán celebrando esta fiesta. Entonces sus hijos les preguntarán qué significa esta fiesta, y ustedes contestarán: este es el sacrificio del Pesach de Yahweh, porque él pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, y aunque a los egipcios los hirió de muerte, a nuestras familias las salvó. Cuando Moisés acabó de hablar, todos los presentes se inclinaron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal y como Yahweh había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Aquella medianoche Yahweh hirió de muerte a todos los primogénitos, a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor de Faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso del calabozo. Mató incluso a las primeras crías de todos sus animales, ¿verdad? Entonces el faraón, sus funcionarios y todo su pueblo se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No hubo ni una sola casa donde no hubiera un muerto. Fíjense, en lo profético. No hubo ni una sola casa donde no hubiera un muerto. Un animal por cada casa. Un animal por cada casa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los lobos, las camadas de lobos, se han dedicado a sacrificar corderos cuando no tocaba. Y entonces los han maltratado, los han ultrajado. Y al final, ¿cómo se les paga a estos lobos? Con que van a sucumbir. Van a sucumbir perfectamente porque resulta que dice que el ángel de la muerte pasó por allí y no tuvo piedad de los primogénitos, porque igual que habían han estado aterrorizando a los corderos, a lo más dulce de cada casa, a los corderos de cada casa, pues igualmente no se iba a tener misericordia con las primicias de ellos. Dícese los primeros, los primogénitos, las grosuras, los primeros animales, ¿verdad? Entonces dice, por donde vamos, dice, porque Yahweh pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, Yahweh pasará por alto esa casa. Ahí está pasar por alto, ahí está Pesach. No permitirá que su ángel de la muerte pase de la casa a la casa de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones serán para ustedes una ley perpetua para ustedes y sus descendientes, y se deberán obedecerlas siempre. Cuando entren en la tierra que Yahweh ha prometido darles, seguirán celebrando esta fiesta. Entonces sus hijos les preguntarán qué significa esta fiesta, y ustedes contestarán: este es el sacrificio del Pesach de Yahweh, porque él pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, y aunque a los egipcios los hirió de muerte, a nuestras familias las salvó. Cuando Moisés acabó de hablar, todos los presentes se inclinaron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal y como Yahweh había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Aquella medianoche Yahweh hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor de Faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso del calabozo. Mató incluso las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No hubo ni una sola casa donde no hubiera un muerto. Esa noche Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo a gritos que se largaran y se fueran, que no dejaran con ellos ni a un israelita, y les ordenó que dejaran en paz a su pueblo. Adoren a Yahweh como han pedido, llévense sus manadas y sus rebaños, les dijo, y váyanse ya. Pero antes de salir, bendíganme. Todos los egipcios apremiaban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban que de lo contrario acabarían muriendo todos. ¿Verdad? Entonces los israelitas se llevaron sus masas de pan sin haberles agregado levadura. Entonces envolvieron sus tablas de amasar en sus mantos y las llevaron sobre sus hombros. ¿Verdad? Y esto hay una referencia en Mateo 16, 24.
en Mateo 16, 24, dice: entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. De manera que sobre los hombros hay que cargar, ¿qué cosa? El madero, ¿verdad? Por eso es una correlación, porque dice: envolvieron sus tablas de amasar en sus mantos y las llevaron sobre los hombros. Las tablas de amasar representaban la figura del madero, y las llevaron sobre los hombros. Entonces dice: los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y Yahweh hizo que los egipcios sintieran simpatía por los israelitas y les dieron todo cuanto pidieron. Y así Israel despojó a Egipto de sus riquezas. Aquella noche Israel salió de Ramsés y emprendió marcha hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió gente que no era israelita, ¿verdad? Junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon el pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo para preparar ningún otro alimento. Ahora vamos a ver eso. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue el mismo día en que se cumplieron los 430 años que Israel salió de Egipto. Esa misma noche Yahweh cumplió su promesa de sacarlos de Egipto. De manera que esa noche es suya, y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla año tras año, de generación en generación. Esa noche, la noche de Pesaj, es suya, es del bendito sea. Eso es muy bonito, ¿verdad? Luego Yahweh le dijo a Moisés y Aarón: estas son las instrucciones para la fiesta de Pesaj. Cualquier esclavo podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pesaj. No saquen. Entonces el pacto tenía que mejorarse, porque el pacto era la circuncisión, tenía que mejorarse al madero del Mashiach. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de sus huesos del cordero. Que esto se cumple en Salmos, se referencia en Salmos 34:20, pueden ustedes leerlo, y en Juan 19:36, Yohanan 19:36. Toda la comunidad de Israel deberá celebrar la fiesta de Pesaj. Si los extranjeros que viven entre ustedes desearan celebrar Pesaj a Yahweh, primero que circunciden a todos sus varones, solo entonces podrán celebrar Pesaj con ustedes, como cualquier israelita de nacimiento. Pero un incircunciso no comerá la cena de Pesaj. Estas instrucciones se aplican por igual a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros viviendo entre ustedes. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos de Yahweh portados a Moisés y Aarón. Ese mismo día Yahweh sacó de Egipto el pueblo de Israel como un ejército. Y entonces, pues, Pesaj, como ya en las referencias, en las notas, Pesaj, como indican los versos 12 y 13, significa pasar por alto, y en Hechos 17:30 es el monumento histórico de ese pasar por alto, ¿verdad? Porque en Hechos 17:30 nos dice que: pero Elohim, habiendo pasado por alto, fíjense, pero Elohim habiendo pasado por alto, habiendo Pesaj, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los versos 15 y 39 parecerían contradecirse, lo de que salieran o no con el pan ya preparado, o que lo prepararan durante el camino. Que dice, los versos 15 y 39 parecerían contradecirse, ya que la razón de no incluir la levadura en el amasado no fueron las prisas. Esto, da a entender que no amasaron el pan sin levadura por las prisas, ¿verdad? O sea, que no le incorporaron la levadura por las prisas, sino fue por mandato de Yahweh. No fue por las prisas, sino que fue por el mandato de Yahweh. La circuncisión fue un prerequisito para celebrar Pesaj hasta que la sangre realizadora hizo acto de presencia, como refleja, esto sí lo tenemos que mirar, Hebreos 9, 7 al 12. En Hebreos
9, 7 al verso 12, dice así, dice, pero en la segunda parte, solo el Kohanín, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que esto de Pesach era lo que también se reflejaba en el lugar santísimo, que solo podía entrar el Kohanín una vez al año, que representa Pesach, no sin sangre, o sea, con la sangre por delante, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto sigue siendo igual, pero ahora con un pacto mejorado porque abarca a toda la humanidad, ¿verdad? Y entonces dice, la Torá primordial antes del Sinaí consistió en los preparativos de una fiesta, Pesach, y contiene la esencia de todas las instrucciones posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que a la congregación, la primera Torá que se le da a la congregación no son los mandamientos ni la ley sinaítica. La primera instrucción que se le da a la congregación son los preparativos de una fiesta, que es la fiesta de Pesach. Esa es la primera Torá que se dio a las comunidades, a la congregación. Y es maravilloso porque nosotros estamos en una previa también de la gran fiesta, que son las bodas con el Cordero, ¿verdad? Entonces es precioso, porque nosotros también vivimos esas instrucciones previas a esa fiesta que va a ser la unión con el Mashiach. Hay versiones del verso 38 que dice que esa multitud mixta que sale junto a Israel de Egipto era gentuza. Hay versiones que lo dicen. Dicen que esa multitud mixta era gentuza, ¿verdad? Luego ya la gentuza se han quedado al final los que menos se pensaban que iban a ser gentuza, que son la levadura de los hipócritas fariseos. Esos sí que son gentuza. Bueno, y hasta aquí entonces el mensaje de hoy. Espero que pues les haya bendecido esta enseñanza, a nosotros mucho, y pues hemos estado, aunque era mucho texto, pero hemos estado explicando lo mejor que hemos podido y profundizando todo lo que pues el Espíritu de Santidad nos ha llevado a profundizar. Tiene más, esto tiene más, se puede ampliar más y mejor, así que lo dejo en las manos y en el corazón de todos ustedes para que amplíen y mejoren estos temas. No solamente este, sino todos. Se pueden ampliar y mejorar. Así que, Shabbat Shalom a todos. Preciosa del Mashiach, amada de nuestro Abba, de nuestro precioso Elohim. Come lo mejor, pon lo mejor sobre tu mesa, lo mejor, el mejor cariño, la mejor dedicación, lo mejor para nuestro Elohim y lo mejor para sus seres queridos también, y que disfruten mucho la presencia del Todopoderoso. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom. Gracias.